Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos tienes aquí un martes más. Ayúdanos a considerar qué bendición es esta, que tú hiciste llegar a nosotros tu santa palabra, la Biblia, y en ella podemos conocer quién eres tú, quiénes somos nosotros, qué pides tú de los que desean acercarse a ti. Y con ese propósito estamos aquí, porque queremos aprender a vivir para tu gloria, porque ese es el propósito de nuestra existencia. Por eso entonces pedimos que esta enseñanza no sea una recopilación de información que acumulamos en la mente, sino que tu Espíritu Santo la haga fructificar en nuestras almas, entendiendo mejor tu voluntad revelada en tu palabra. Señor, ilumínanos, despierta nuestras conciencias adormecidas y danos gozo al conocerte más, porque si te conocemos más, te amaremos más, y si te amamos más, podremos servirte mejor. Estas cosas las pedimos confiando en la mediación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vamos por la pregunta número 33. Como he estado diciendo, en este curso de doctrina, la idea es que nosotros procuremos siempre hacernos preguntas después de haber estudiado el tema y decir, ok, yo entiendo un poco más esto, o repasé algo que ya yo sabía, está bien, pero la pregunta es, ¿y esto cómo afecta mi vida? ¿A qué me lleva esto? Porque si no produce algo en nosotros, eso es mi temor. ¿Cuántas personas están ahí y esto que vamos a estudiar le pueden decir amén o lo conocen, pero no ha hecho algo en su vida, no le lleva a algún cambio? Eso es entonces nuestra verdadera preocupación, que esto produzca un cambio en nuestra vida y que nos lleve a esos cambios. Entonces, recuerden que estamos entonces en la parte del credo que se refiere al Hijo, a Jesucristo. Ya habíamos confesado qué creemos sobre Dios el Padre, ahora estamos estudiando qué creemos sobre Jesucristo. Ya hemos visto su oficio, porque se le llama los tres oficios a los que Él fue, para los que fue ungido. Ya hemos visto por qué entonces se le llama Cristo, ya hemos visto por qué se le llama Hijo de Dios. Y en esta pregunta 33 tenemos lo siguiente: ¿por qué lo llamas Señor nuestro? Y volvemos a recordar, el catecismo está hecho en preguntas personales, y eso es muy bonito. Entonces, ¿por qué usted? Es personal, no solamente esto es lo que creemos, es usted. ¿Por qué usted lo llama Señor nuestro? Y la respuesta dice: porque al redimir y pagar el rescate de nuestro cuerpo y también de nuestra alma del pecado, no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre, y al librarnos de todo el poder del diablo, nos ha hecho libres para servirle. Lo primero que quisiera es tomar tiempo para mostrar que confesar a Jesucristo como Señor es también confesarlo en su deidad. Es decir, para que Él sea Señor, Él debe ser Dios. Recordemos que una de las herejías con las que más tenemos que combatir es el concepto errado del arrianismo, así se le llama a esa doctrina de los testigos de Jehová, porque prácticamente es lo mismo que creía aquel obispo que fue declarado hereje en el siglo III, que él decía que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios.
Entonces hemos venido en esta y hoy vamos a tomar tiempo entonces para ver que esa confesión de Jesucristo como Señor es una confesión de su deidad. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra Señor es la palabra Adonai. De manera que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se dice Jehová el Señor, en la gran mayoría de las veces es Jehová Adonai. De hecho, busqué el dato y la frase, esa frase, Jehová el Señor, así junta, Jehová el Señor, ocurre 259 veces en el Antiguo Testamento en 251 versículos. Vamos a ver algunos de ellos, unos poquitos de esos 259. Primero, para afirmar que la Sagrada Escritura primero nos enseña que Jehová es el Señor. Que Jehová es el Señor, Jehová ese Dios que se reveló a Moisés como yo soy el que soy. Y también habíamos tomado una lección para explicar por qué es tan importante para nosotros ese nombre Jehová. Y porque está asociado al verbo hebreo ser, el que es, el que era y el que será por siempre. Todo eso está contenido en ese nombre Jehová. Entonces, como solemos hacerlo, yo digo la cita, el que la tiene puede leerla y entonces después comentamos. ¿Quién puede leer, por favor, Éxodo 23, 17? Byron. Delante de Jehová el Señor. El Dios que sacó a Israel de Egipto es Jehová el Señor. Éxodo 34, 23. Y ese Dios que sacó a ese pueblo de Egipto exigía adoración y había 3 fiestas solemnes en que el pueblo de Dios debía reunirse para adorar de una manera especial a Dios. ¿Quién tiene el Éxodo 34, 23? Gracias. Ese es, entonces, ese no es el que había leído Byron, no, es el otro, pero dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Primer libro de Reyes 2:26. Ay, voy ando un poco de alergia. Voy a ver. Primero de Reyes 2:26. Byron, sí. Primera Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Bien, el episodio es después de la muerte de David, los juicios que está haciendo Salomón. Entonces está dando un juicio sobre el sacerdote Abiatar, pero la parte que debemos prestar atención es cómo se describe el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios o la representación. Dice: has llevado el arca de Jehová el Señor. Recuerden, de Jehová Adonai. Voy a leer ahora yo para ustedes, Salmo 68, 20. Bueno, voy a leer el Salmo 68, los versículos 19 y 20.
Es una oración. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Como les decía, son 259 versículos. Solo quise tomar unos poquitos para que veamos cómo se enfatiza en el Antiguo Testamento que Jehová es el Señor. El Salmo 71, 16, puedo leer también yo para ustedes. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Isaías 25, 8. ¿Alguno? Destruirá la muerte para siempre, y juzgará Jehová con toda lágrima, todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Enjugará Jehová el Señor. Y vemos que eso es lo que se repite en el Apocalipsis, ¿verdad? Que Dios va a hacer eso. Entonces sabemos que Dios es llamado Jehová el Señor. Isaías 30, 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Pero ¿quién lo dijo? Dijo Jehová el Señor. Y luego dice que es el Santo de Israel. Finalmente uno más, nada más para... Esto es solo como una muestra de ese énfasis, de ese nombre dado a Dios. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Nosotros sabemos que esto todo se cumple en Jesucristo, y en el Evangelio de Mateo capítulo 11 tenemos ese cumplimiento. Pero lo importante es, veamos, entonces, el Espíritu de Jehová el Señor es el Espíritu que viene sobre Jesucristo. ¿Bien? Entonces se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Jehová el Señor. Todos estos datos nos confirman nuestra creencia en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se habla con los mismos atributos. Recuerdan que habíamos tomado una clase para ver esos: la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, tanto referida al Padre como referida a su Hijo Jesucristo, como referida al Espíritu Santo. Y en este caso es bien interesante que se le llame al Espíritu Santo el Espíritu de Jehová el Señor. Bien, esa palabra también, entonces, Señor, que les digo que en hebreo era Adonai. Hay dos maneras en las que se traduce al griego. La primera de ellas es Kyrios o Kurios, como dicen, solo como un dato por ahí. Cuando ustedes oigan, ambas pronunciaciones son correctas. La palabra Kurios es la palabra misma Kyrios, pero en algún momento esa letra Upsilon, que para nosotros es la que llamamos la Y, dejó de pronunciarse como U y la pronunciaron como I. Entonces no se preocupen por cómo se pronuncia, pero esa palabra griega Kyrios o Kurios significa Señor. Y hay otra que también significa Señor en griego, que es, pero más que todo la usan los traductores cuando viene la palabra soberano, y es la palabra déspotes.
Ahora sí, ¿a qué le suena déspotas? Nosotros tenemos un mal concepto de un déspota, ¿verdad? Pero es que de ahí viene. El que es soberano es el que hace su voluntad. Él hace su voluntad en todo. Él es dueño de las personas a las que él gobierna. Por eso cuando un gobernante es autoritario y que ejerce su autoridad de una manera tal vez rígida sobre aquellos a los que gobierna, la gente suele decir es un déspota. Él se siente un soberano, como si fuera un rey. En nuestro contexto eso ya no va, ¿verdad? Nadie quiere tener un rey. Pero eso es lo que significa la palabra déspota, soberano. Entonces pensemos bien en esas palabras. Significa amo, significa dueño y soberano. Dueño significa que le pertenece a él. Y entonces pensemos, vean qué claro es, Jehová es el Señor porque Jehová es Dios y Jehová es el Creador, y el que hace algo es dueño de lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces, por creación ya Dios es dueño de todo. Entonces, pero ¿cuántas veces decimos Señor, pero no estamos pensando? Estamos diciendo que Él es dueño, que Él es amo. Y esa es la otra parte, que se podía comprar a una persona. Y una vez que la persona es comprada, le pertenece al que la compró. Todos estos conceptos es necesario explicarlos porque no son válidos hoy en día. No existe tal cosa de ir y comprar a una persona. Pero así funcionaba. Entonces, entendiendo bien lo que es Señor, lo que significa soberano, con esos dos elementos, ¿verdad? Amo, dueño, soberano, esas dos palabras traducidas tanto kyrios o kurios como déspotas. Si yo les digo que ese es Dios soberano, entonces ustedes por lógica dicen sí, porque lo hizo todo, es dueño de todo, pero hay un elemento más que está aquí que vamos a ver que hace más bello el que Jesús sea también Señor, y es porque Él nos compró y porque pagó un precio. Entonces vamos a ir a ver algunas de las veces en las que también vemos entonces a Jesucristo siendo llamado Señor, el título ese que se le daba a Jehová. Entonces, bueno, sabemos, creo que muchos conocemos, pero leámoslo, Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares, hablando de la palabra de fe que predicamos, ¿recuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero vean la confesión, que si confesares que Jesús es el Señor. Veamos lo que eso significa. Confesar que ese Jesús que vino, que nació de la Virgen María, que vivió, que fue crucificado, que fue sepultado, confesar que Él es el Señor, es confesar que Él tiene el mismo título que Jehová, ¿verdad? Vemos. Usted debe confesar que Jesús es soberano como Jehová es soberano, que Jesús es dueño y amo como Jehová es dueño y amo. En el Salmo 147:5 leo para ustedes. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cuál es el atributo aquí? Omnisciencia. O sea, que es llamado Señor, y que dice ahí que yo tengo que confesar que Jesús es el Señor, es el del Salmo 147:5, que dice que ese Señor nuestro es grande y que su entendimiento es infinito.
Eso es lo que confesamos cuando estamos diciendo el Señor, que Él lo sabe todo, pero nada más, no solo eso, sino como decíamos, que Él es amo y dueño soberano. Y ese era el título con el que el Señor fue reconocido. Es tan hermoso en el final del Evangelio de Juan, cuando una de las últimas veces que aparece Jesús a sus discípulos, en Juan 21:7, se nos relata que los discípulos se fueron a pescar. Y eso tiene un significado, porque es como, ¿cuál es el sentimiento? Ya todo esto lo que pasó, Cristo fue crucificado, sí, pero ahora ya lo hemos visto, está resucitado, pero se nos ha aparecido algunas veces, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Como que hay ¿qué se puede decir? Incógnita. ¿Qué pasará con nosotros ahora? Y en el versículo 3 dice Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y en eso, mis hermanos, yo voy a hacer lo que yo he sido. Yo soy un pescador, yo voy a seguir pescando. Y en esa salida a pescar, que no pescaban, ¿verdad? El Señor les aparece y les dice, ¿tenéis algo de comer? En el versículo 5 respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces, después de estar toda la noche. Y ven esto, y entonces aquí es el versículo 7. Vean, ahora, si logramos imaginarnos eso que pasó, ahora veamos esta expresión. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Hermanos, hay un momento en la vida de cada verdadero creyente en el que él tiene que reconocer, Él es el Señor. Parece que lo conocía, parece que sabía mucho de Él, estaba cerca de Él, pero debe haber un reconocimiento, Él es el Señor. Y esto nos lleva a un tema muy importante que tenemos que combatir con respecto a la manera en que se ha evangelizado por muchos años atrás a las personas, diciéndoles que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador. Bueno, sí. Antes terminemos para ver que ese título lo merece Cristo. En Filipenses 2:11 dice así. Filipenses 2:11. Bueno, vamos a leer desde el 5, para que veamos todo lo que es la humillación y exaltación de Cristo, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay unos elementos que quisiera que saquemos aquí muy, muy importantes. Vayamos al versículo de donde empezamos. El cual siendo en forma de Dios. Alguien pudiera pensar en esa frase, forma de Dios. ¿Qué quiere decir que era? ¿Que era parecido a Dios? Si usted piensa que eso es lo que significa, cuando entonces lee más abajo, y estando en forma, como dice después, tomando forma de siervo.
nosotros confesamos que Jesús no parecía un ser humano, Él era un ser humano. Entonces, al decir forma de siervo, es que Él verdaderamente se hizo hombre, con cuerpo y alma humana. Entonces, cuando dice forma de siervo, es decir, es una expresión que dice, Él era un siervo. Un siervo, un ser humano que es servidor de Jehová. Entonces, cuando dicen forma de Dios, es Dios. De hecho, que lo dice, que no estimó el ser igual, no parecido, no más o menos, no casi Dios, igual a Dios. Y no se aferra y viene en obediencia al Padre por aquel pacto que nosotros llamamos el pacto de redención. Un pacto en la eternidad entre el Padre y el Hijo, el pacto del cual surge nuestra redención. Entonces, ahora, lo que se promete aquí es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces volvamos a todo lo que dijimos antes, que Jesucristo es todo lo que Jehová el Señor es: amo, dueño y soberano. Ahora sí, una más, ya para llegar al tema que era lo que quería llegar. En Apocalipsis 4:8 se nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Entonces nosotros sabemos obviamente que Dios es el Señor. Y si esa misma palabra se usa para describir a Cristo, se está diciendo que Jesucristo también es Dios. Ahora, comparemos lo que se dice en el Antiguo Testamento de Jehová con lo que se dice en el Nuevo Testamento de Jesús. En Deuteronomio 10:17 dice así, Deuteronomio 10:17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cuello. Pero me interesa mucho la frase que dice que Jehová es Señor de señores. Apocalipsis 17:14. ¿Quién quiere leer ese Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ahora léame, hermano, por favor, el 19:6, ya que está en Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vamos a ver si es ese o 19. 16, perdón, hermano, 19:16. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Bien, ahora sí, juntamos la información. Tenemos en Deuteronomio 10:17 que Jehová es Señor de señores. Tenemos en Apocalipsis 17:14 que el Cordero es Señor de señores. Y ahora tenemos al jinete del caballo blanco que viene en Apocalipsis 19, que es el Verbo de Dios. Ahí lo dice muy claramente, que es el Verbo de Dios, y dice que Él es Señor de señores. Sin embargo, hay un solo Señor. Eso es lo que nosotros debemos confesar, lo que la Biblia nos enseña. Tanto el Padre es Señor,
como el Hijo es Señor, como el Espíritu Santo es Señor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12, donde dice el Señor es el Espíritu. Pero no hay tres señores, sino un solo Señor. Esa es la fe que nosotros confesamos. Ahora sí, en lo que resta vamos a ver qué problema es ese estilo de evangelización o de cristianismo en el que las personas piensan que una cosa es aceptar a Cristo como Salvador y otra como Señor. No sé si han oído de eso, pero es bueno que estemos preparados. De hecho, hace varias décadas hubo una gran controversia en Estados Unidos por causa de un libro que había publicado el pastor John MacArthur, que se llamaba El Evangelio según Jesucristo, en el cual él defendía que todo cristiano debería vivir bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, una vida de obediencia a Cristo como su Señor, porque eso es lo que Él es, ¿verdad? Nuestro Señor. Y había del lado opuesto, y hay todavía, muchas personas que dicen que esto que se da de personas que parecen haber aceptado a Cristo, pero que nunca parece que cambian y que viven mundanamente y dominados del pecado, y ellos quieren pensar, si no, Él es salvo porque él hizo la oración, Él aceptó a Cristo, dicen. Pero lo que pasa es que Él nunca lo ha aceptado como Señor. Y eso se dio al punto que yo recuerdo haber estado en iglesias donde se hacía el llamado, después de la predicación, ¿quién quería aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Verdad? Que levantara su mano el que quería aceptar a Cristo como su Salvador. Y después el predicador decía, tal vez ya Cristo ya es su Salvador, pero usted no lo ha recibido como su Señor. ¿Me entienden? Y eso que generaba dos tipos de cristianismo. Uno que es consagrado a Cristo como debe ser, y otro mundano y pecaminoso. Eso es una confusión, porque usted recibe a Cristo completo y Él es Señor y Salvador de su pueblo. Entonces, si una persona que dice haber aceptado a Cristo, como le dicen ellos, que dice haber recibido al Señor, que dice lo que sea, si camina todavía dominado del pecado y no vive en obediencia, no es que le falta recibir a Cristo como Señor, es que esa persona no es salva. Porque en la salvación la gracia de Dios es transformadora. El Espíritu Santo hace una obra en el corazón que hace que la persona reconozca a Jesús como su única esperanza, crea en que el sacrificio de Jesucristo es lo único que ocupa para el perdón de sus pecados, pero le lleva entonces a aborrecer aquello que Dios aborrece, que es el pecado, y a amar lo que Dios ama, que es su santa ley. Bien, ahora vamos a leer los versículos que dice el catecismo de lo que Él hizo por nosotros, porque entonces ahora ya tenemos otra visión. No solo es que Él es el dueño de todo, porque todo lo creó, sino que hizo algo por nosotros, estando nosotros en esa condición caída, hizo esto por nosotros. Entonces vamos a leer, meditando seriamente en estos versículos que nos dicen qué hizo Él por nosotros, por lo cual ahora le llamamos Señor, entendiendo que le estamos diciendo, eres mi amo, te pertenezco a ti. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Byron. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Bien, pero entonces, ¿prestaron atención cuál es la acción ahí divina? Rescate. Es decir, eso es la redención. Una persona es rescatada, pero para poder liberarla de su estado de esclavitud había que pagar algo por esa persona. Y lo que ahí dice claramente que se pagó fue la sangre de Jesucristo. Entonces ahora esa persona que antes le pertenecía, no a Jesucristo en ese sentido, sino que vivía esclavizada a Satanás y a su pecado,
es libertada de Satanás y de su pecado. ¿Para qué? Para pertenecerle a Cristo. Puede llamar, Él es mi nuevo amo. Él manda. Insisto, no puede haber cristianismo si no vemos a Cristo como nuestro amo, como nuestro, habíamos visto ya su oficio de rey, pero eso es, Él es Señor, Rey. ¿Cómo entonces es la vida diaria? ¿Cómo es el día a día de un cristiano? Pensando en eso. ¿En qué quiere Él de mí? Él que me compró con su sangre, que me rescató, como acaba de leer el hermano Weimar. Primera a los Corintios 6. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces eso es lo que yo quisiera que le pongamos mucha atención. Veamos esto tan interesante, porque como les decía, Dios como Dios y Creador es dueño de todo. Pero aquí se nos dice que hemos sido comprados. Se pagó el precio. O sea, ya leímos cuál fue este precio, la sangre del Hijo de Dios. Y esto tiene un efecto. Glorificad pues a Dios. Y es excelente que lo diga de esta manera: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de, significa los cuales le pertenecen a Dios. Y ahí también refutamos ese estilo de cristianismo en el cual dice: Dios conoce mi corazón, porque ahí dice que todo usted es de Él, no solo su corazón, porque la gente cuando suele hablar del corazón está hablando realmente de sus sentimientos. Entonces, como que Dios conoce mi corazón es de Jesús, sí, pero usted vive mundanamente, vive en pecado, vive igual que los demás. Entonces, ¿cómo concuerda eso? Si supuestamente usted fue comprado, ahora usted no tiene otro amo que Cristo, que el que pagó por usted. Ahora, pregunta entonces para cada uno de nosotros: ¿vive usted reconociendo que su cuerpo y su espíritu le pertenecen a Dios porque Cristo pagó ese precio de rescate con su propia sangre? Mis hermanos, este tipo de enseñanzas tan simples, si se quiere, con un tema tan conocido, tiene que producir algo en nosotros. Ustedes, mis hermanos, tienen que transmitir estas verdades a otros. Ustedes van a tener nuevos hermanos eventualmente, y van a llegar personas a la iglesia, y ustedes tienen que tener bien claro qué enseña la Biblia de esto para que ustedes se lo transmitan. Si usted ahora es de Cristo, no puede vivir ya como vivía antes. Usted le pertenece a Él, porque viera qué lindo lo que vimos. Él, al ser Señor, es nuestro amo y dueño. No podemos vivir como si nuestro amo y dueño fuera el mundo, el pecado, Satanás. Y luego también ayudamos a los que todavía están atrapados a decirle: mire, lo que usted me cuenta, yo veo que usted necesita ser libertado de ese poder dominante del pecado, del enemigo. Efesios 1:7. Bueno, leemos todo el fragmento porque es precioso y nos lo recuerda el tema. Leamos desde el 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Meditemos un poquito en estos versículos que hemos leído y ahí vamos sacando todo lo que hemos aprendido de Dios, de la Trinidad, de nuestra redención. Primero nos dice que Dios es Dios y Padre de Jesucristo. ¿Bien? Entonces nos está diciendo, sí, nosotros estamos confesando que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo no es el Padre. ¿Ven? Dios es Dios y Padre de Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Quién nos escogió? El Padre. Eso es lo que diferencia entonces en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque son completamente iguales en poder, en gloria y en atributos, no hacen lo mismo. Se atribuye la elección al Padre, porque aquí nos dice que es el que nos escogió, pero nos escogió en su Hijo. ¿Ven? Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, pues ¿quién adopta? El Padre. Estas cosas debemos manejarlas bien. El Padre es el que nos adoptó en Jesucristo a nosotros. Por eso usted debe ir a Cristo, y por eso Cristo es el único camino al Padre. Y por eso cuando la persona es salvada, la Biblia dice que recibimos el Espíritu de Cristo. Romanos 8, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, del cual se dice en la Sagrada Escritura, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ese Espíritu de Cristo, habíamos leído hace un rato, que es el Espíritu de Jehová, el Señor, el Espíritu Santo. Lo que quiero, mis hermanos, es que nos acostumbremos a sacarle a la Escritura cómo Dios está revelado ahí, aunque no diga Padre, Hijo y Espíritu Santo en la fórmula bautismal, pero por todas partes está en el entendimiento trinitario, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Es por su sangre que hay perdón de pecados. Ahora, recordemos una cosa entonces, también. El único en el que se complace el Padre es en su Hijo Jesucristo. Vimos la vez pasada, el domingo anterior, con el pastor Randall, las dos ocasiones en que la voz del cielo dijo en el bautismo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, cumpliendo la profecía, en el que tengo contentamiento. Y en la transfiguración, cuando Cristo muestra su gloria, lo mismo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esa complacencia de Dios está en su Hijo. ¿Por qué es eso tan importante? Porque si usted no está en Cristo, Dios no puede complacerse en usted. No hay nada que usted pueda hacer que traiga complacencia a Dios. Porque la única manera es lo que le hemos leído aquí: el cual nos hizo aceptos en el amado. Pregunto entonces, ¿usted sabe lo que es estar en el amado? ¿Está usted en Él? Porque miren, tenemos que luchar contra esto. La gente es fácil para decir la salvación no se pierde y citar pedacitos de versículos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, sí, pero después dice quiénes son: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos ayuda a confrontarnos a nosotros mismos primero, pero también a ayudar a otros. ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted en el amado? Porque si es así, qué gloriosa promesa. Ninguna condenación hay. No hay, no es posible. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Aquí lo estamos viendo. Leímos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados perdonó Él? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Ustedes
Es impresionante. Los pecados que yo ni había nacido, y ya Él me había perdonado esos pecados, porque la paga está hecha hace 2000 años. Por esos pecados que yo iba a cometer en mi vida, derramó Jesús su sangre. ¿No es esto impresionante? Que la redención se realizó cuando nosotros ni siquiera estábamos en este mundo y ya estábamos tomados en cuenta, como dice aquí, predestinados de esta manera. Esto es algo que debe llevarnos a la alabanza a Dios, porque eso es lo que se trata. Todo el conocimiento que tengamos tiene que llevarnos a la adoración. Un versículo más, 1 Timoteo 2:5, vamos a ver si ese es el que bien, vamos a ver. Este ya lo teníamos. Ahora, el último, Romanos 14:9, para hacer un pequeño quiz. Romanos 14:9 dice: porque Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, casi siempre cuando estamos hablando de Cristo estamos hablando de su humanidad. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, para ser amo, dueño, soberano, así de los muertos como de los que viven. Esta es la razón por la que le decimos Señor. Y esto entonces nos tiene que llevar a pensar cuántas veces simplemente decimos Señor sin haber meditado todo lo que eso implica. Y para la salvación Él debe ser su Señor, y Él es Señor de todo. Dios nos ayude a glorificarlo, a amarlo más al saber lo que Él hizo por nosotros. Tenemos unos minutos y les invito a poner en una hojita lo siguiente. Este me va a servir mucho para ver qué tanto fue claro lo que yo dije la vez pasada, y si yo veo que no, volvemos a ello, porque es importante. Ustedes desean, bueno, ya algunos están unidos a esta iglesia, pero desean unirse a esta iglesia, y esta iglesia tiene un distintivo ahí, dice Iglesia Bautista Reformada, ¿verdad? Entonces esto es lo que ustedes van a escribir. ¿Qué distintivos tiene una iglesia bautista? Según lo que usted recuerde, ¿cuáles son esos distintivos? ¿Qué distintivo es el Reformada? ¿Por qué esos dos nombres? Póngalo ahí a ver si se entendió bien, y si no, lo repasaremos de nuevo. Es decir, esta es una iglesia, sí, que tiene este distintivo, es bautista y es reformada. ¿Qué implica el que sea bautista? ¿Qué implica el que sea reformada? Y entonces me lo dejan aquí y terminamos. Que el Señor me los bendiga.